Muy bien, comencemos nuestro estudio, porque es un estudio en sí, de esta mañana, abriendo nuestras Biblias. Y vamos a ir a oír la palabra de Jehová directamente de sus labios. Aunque no estuvimos con él cuando él dijo estas cosas, fueron escritas y grabadas en estos libros, en estos evangelios, para nuestra edificación. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y en el versículo 17, nuestro Señor y Salvador nos dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, yo les pregunto, ¿todo se ha cumplido? No. ¿Por qué no? ¿Cómo sabemos que todo no se ha cumplido? Bueno, porque tenemos un ejemplo que está pendiente a lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Y según las profecías, faltan cosas todavía por cumplirse. Y yo digo que desde que uno nació está escuchando que Jesús viene, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, porque Jesús está viniendo desde que yo nací. Pero es que Jesús no puede venir hasta que no se cumpla todo lo que dice la palabra. Muy bien, correcto. ¿Qué otra razón existe que podemos palpar, que podemos experimentar, que es una demostración de que todo no se ha cumplido? Porque pensemos en esto y reconozcamos esto. Muchas iglesias consideran que todo se cumplió en la cruz. Entonces, por ende, si ya Jesucristo cumplió todo en la cruz, por eso es que ellos dicen que la ley quedó abolida, que no estamos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, sino que estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces, por ende, no tenemos que guardar la ley, no tenemos que guardar el sábado, no tenemos que hacer ninguna de las cosas que la palabra de Dios nos dice en ese caso. Entonces, ¿qué evidencia, aparte del cumplimiento de las profecías, podemos ver y palpar que nos indica que todo no se ha cumplido? El evangelio tiene que terminar de predicarse en el mundo entero. Eso es profecía. Eso es una de las señales que Eso es profecía, exactamente lo mismo. Pero otro asunto muy importante, porque ¿cómo vamos a saber cuándo el evangelio se ha predicado en todo el mundo? ¿Podemos saber eso? No. No sabemos quién ha escuchado y quién no ha escuchado. Entonces, no podemos palpar. Mi pregunta es, ¿qué asunto palpable tenemos todavía en nuestro medio que nos demuestra que todo no se ha cumplido? Hermana. Todo no se ha cumplido porque dice Dios en su palabra que será predicado el evangelio a todos. Si fue lo mismo que la hermana indicó. Oh, la ley dominical, porque la ley dominical, eso es lo que nosotros todavía tenemos que ver. Perdón, hermanita, que le interrumpí. Ahora, también la gente está de espalda porque está ahí guerra, rumores de guerra, terremotos. No, eso es porque iba a ser. No. Esas son las profecías que están, pienso yo, en mi opinión, humildemente. Y entonces las personas, porque yo no lo veo como yo, no, pero eso es una casualidad. Entonces yo pienso que esas cosas es, como dice Dios en su palabra, principio de dolores. Sí. ¿Me equivoco? No se equivoca.
Está correcto, hermano, pero es exactamente el mismo punto que la hermana había mencionado. El evangelio ha de predicarse, eso es una profecía, el cumplimiento de una profecía. Hay otras profecías que están por cumplirse, pero nuevamente no podemos saber exactamente cuándo el evangelio es predicado a toda nación, tribu y lengua, pero cuando todo el mundo no sabemos porque no estamos en esa, no somos estas personas, no estamos en todo el mundo, no somos Dios. Pero hay algo muy sencillo que nos demuestra que todo no se ha cumplido. ¿Cuántos de ustedes pueden vivir eternamente y no pueden garantizarme que no han de morir en este momento? Entonces, la muerte está todavía en nuestro medio, reina en nuestro medio. Estamos sujetos a morir. Anoche tuvimos un susto, por así decirlo. Nuestro hermanito Hoover fue llevado al hospital. Todos podemos morir. Todos estamos susceptos a morir. Ninguno de nosotros estamos exceptos de eso. Ninguno. Mientras la muerte esté reinando en nuestro medio, todo no se ha cumplido, porque la muerte es el último enemigo. Como nos dice 1 Corintios, el capítulo 15. Capítulo 15. Comenzando desde el versículo 50. Y nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 50 en adelante: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne y sangre ha de morir. Así de sencillo. Y por eso no puede heredar el reino de Dios. Dice en adelante el versículo 51, he aquí os digo un misterio, en base a lo que acaba de decir. Porque dice que carne y sangre no puede dar el reino de Dios, pero ahora nos demuestra un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Que hay algunos que no van a morir. No todos dormiremos. Ese es el misterio, porque van a haber algunos, un grupo pequeño que va a quedar vivo hasta cuando aparezca Jesús en las mansiones celestiales. Pero todos seremos transformados. Todos los salvos, ¿verdad? No todos dormiremos, es lo que dice Pablo, pero todos seremos transformados. Puede ser que no todos vamos a dormir, como dice él, pero todos hemos de morir. Porque a menos de que yo muera a mí mismo espiritualmente, no puedo aceptar el reino de Dios, no puedo nacer de nuevo, como dijo Jesús, que le explicó a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es la demostración de ese nuevo nacimiento? Cuando él explicó a Nicodemo, dice, todo aquel que, a menos de que no nazcas del agua, el bautismo, y del Espíritu, esas dos cosas tienen que suceder para nosotros poder nacer de nuevo. O sea que lo que estábamos hablando esta mañana referente al bautismo es absolutamente esencial y necesario. Sin eso no podemos ni siquiera ver el reino de los cielos. Nos dice Juan, el capítulo 3, los versículos 12 en adelante. Ahora continúa Pablo diciendo, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, en la trompeta final, porque se tocará la trompeta y todos los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, incluyéndose a él entre aquellos que iban a estar vivos, seremos transformados. 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes
y constantes. Tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mientras la muerte reine en medio nuestro, no todo se ha cumplido. Y es evidente. Eso no podemos decir, no sabemos. Sí, claro que sabemos. Todo el mundo muere hoy día. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si estamos muriendo, es porque hay pecado. Hasta cuando Jesús quite completamente el pecado, que es cuando vamos a ser transformados. Porque acuérdense, si nosotros, como estamos hablando esta mañana, no fuéramos pecado, ¿por qué hemos de ser transformados? Entonces, quiere decir que tenemos que ser transformados porque somos pecado. No es solamente que hacemos pecado, somos pecado. Punto. Somos corrupción. Por ende, la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Por eso, algunas cosas no entendemos. ¿Por qué no entendemos las cosas de la palabra de Dios? Porque no son discernidas por la carne, tienen que ser discernidas espiritualmente. Entonces, a menos que nazcamos en el espíritu, no podemos entender la palabra de Dios. Así de sencillo. Una pregunta. Yo el día pasado estaba hablando con una persona y yo dije, bueno, hablando relativamente de una persona que había muerto igual, y le dije yo, fue la voluntad de Dios, y me dijo, estás equivocada. La voluntad de Dios no es que ninguna persona muera. Y me quedé así, digo, no sé, porque no sabía dar respuesta, ¿ves? Entonces, cuando una persona muere, ¿es porque es la voluntad de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando lo creó? El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Era voluntad de Dios? No, Dios le estaba comunicando el resultado de la decisión que Adán iba a tomar. ¿Comió Adán del fruto? Sí, pero ¿quién le echó la culpa? No tiene que ver con culpa. ¿Comió del fruto o no? Sí, comió. Entonces, por comer del fruto, sea por culpa de la mujer, sea por culpa de la serpiente, no importa, porque como cada uno comenzó a pasarla. Pero esa fue la realidad. Comió del fruto. Pero él no murió. Pero ¿Dónde está? ¿Adán murió ese día? No. Adán no murió ese día. ¿Por qué Adán no murió ese día? Porque Dios le dijo claramente, y vamos a ir allá. Vamos a Génesis, el capítulo número 2. Génesis, capítulo 2. El versículo se encuentra comenzando desde el 16 y el 17. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Será que Dios es ambiguo en lo que nos comunica o lo que nos dice? ¿O es claro? Hasta ahora estamos leyendo palabra clara. Ok, vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahora. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿cómo comienza el versículo? Mandó Jehová, es una orden, un mandato, al igual que el bautismo. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esas son las indicaciones que le está dando Dios a la persona que él había creado. Adán no se creó a sí mismo. Adán no nació de la nada. Adán no fue un accidente. Adán fue traído por propósito, por voluntad, por designio y diseño divino. Dios diseñó nuestros cuerpos. Dios sabe cómo funcionamos. Dios fue el que nos trajo a esta realidad. Entonces Él sabe cómo funciona. ¿Qué entonces le dice a Adán? 17. Mas del árbol, de la ciencia o del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Es un mandato, una orden, un mandamiento. Porque el día que de él comerás, ¿qué dice? ¿El mes? ¿El año? No. O tal vez comenzarás a morir, como muchos dicen. No, dice el día que de él comieres, ciertamente, por si acaso no entendiste claramente lo que te dice, ciertamente morirás. O sea, está enfatizado el punto, ¿no?
el día que Adán comió del fruto, tenía que morir. ¿Murió Adán el día que él comió del fruto? Es la pregunta que le hago. No. ¿Por qué Adán no murió el día que del fruto comió, hermano? Porque el Señor se estaba refiriendo a la muerte eterna. No. No era porque No. él iba a morir inmediatamente. Sí, inmediatamente. Físicamente. Acaba de decir, el día que de él comieren, ciertamente morirá. ¿Dónde dice muerte eterna? ¿Dónde dice físicamente? No, dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es palabra de Jehová. Murió espiritualmente. No. Él no dijo, morirás espiritualmente. Claramente te lo está Pero diciendo. no murió. No murió. Entonces yo pregunto, ¿por qué no murió? No sé. Vamos a ir allá. Yo les voy a mostrar. Vamos al capítulo 3, donde Adán come del fruto. Y le pregunta Jehová a Adán en el versículo 10. Pregunta Jehová. Jehová llama a Adán. Dios llama a Adán. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que comieses? ¿No comieras? Ajá, que no comieses, correcto. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Comenzó a pasar la batuta. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Comienzan a pasar la batuta y dicen, no, pero la serpiente me engañó. Y yo comí. Pero la realidad es que ellos comieron. Todos están admitiendo que han comido. Adán dijo, yo comí, la mujer dijo, yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y de polvo comerás todos los días de tu vida. Y comienza ahora, el versículo 15, recuerden esto siempre, es bien interesante porque en el mismo momento, en el mismo instante que esto sucede, Dios maldice a la serpiente, al animal, y hace una profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré significa futuro. Pondré, está en el futuro. Enemistad entre ti. ¿A quién le está hablando? A la serpiente le está hablando. Él está hablando a la serpiente porque acaba de decir que va a correr sobre el polvo, sobre su vientre, ¿no? Está hablándole a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. O sea, va a haber enemistad entre los dos. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Es una herida mortal. Y tú, no la simiente tuya, sino tú le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Este versículo es la profecía que anunciaba la muerte de nuestro Salvador en la cruz. Y ahora vamos a estudiar más adelante eso. Pero estamos tratando de responder primeramente la pregunta de por qué Adán y Eva no murieron el día que comieron de el fruto que Dios le había dicho que no habían de comer. Vamos más abajo al versículo 21. Y muchas personas, muchos de nosotros leemos esto y no nos damos cuenta. Versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21 de Génesis 3:15? ¿Quién lo tiene? ¿Lo puede leer? Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Qué interesante. Dios hizo túnicas de pieles. Ahora yo pregunto, ¿las pieles crecen en qué árbol? ¿Hay un árbol de pieles? No. ¿Qué quiere decir entonces si Dios hizo túnicas de pieles? Que mató un cordero. Que un animal tuvo que morir para dar su piel para cubrir la desnudez del hombre. De un cordero. Entonces, alguien murió ese día. Alguien pagó por el pecado de Adán. Y aquí comienza
el sistema de los sacrificios. Porque cuando vemos en el siguiente capítulo, ¿por qué mata Caín a Abel? Vamos al capítulo 4. Versículo 2. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró de Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no miró Jehová con agrado a la ofrenda de Caín? Porque no era un cordero. Porque era el fruto de la tierra. No era lo que Dios había pedido. No era lo que Dios había pedido. ¿Cuál era el propósito de los sacrificios? Como acabamos de ver en el día que Adán comió del fruto y no murió. Era para poder seguir viviendo. Era anunciando la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso quita el pecado del mundo, porque muere. Amén. Esa es la única forma como Jesús puede quitar el pecado del mundo, muriendo. Y eso se estaba anunciando en el sistema de los sacrificios. Entonces, si yo voy a traer frutas, las frutas no pueden morir. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tiene que ver una fruta con el Hijo de Dios? Era un insulto para Jehová. Y desobediencia total. Por eso no miró con agrado. Él Miró con agrado la ofrenda de Abel. de Abel porque trajo lo que se había pedido. Entonces, eso no es accidente. Nuevamente, leemos y seguimos derecho. No entendemos lo que está sucediendo, pero hay que estar claros en lo que está sucediendo. Otra cosa muy interesante. Porque el cordero... Perdón que interrumpí. Porque el cordero simbolizaba la muerte de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda de Abel, porque fue agradable a los ojos de Dios y simbolizaba la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Entonces, ya me olvidé qué iba a decir. Disculpa. Adán y Eva. Vamos al capítulo 3 de nuevo. Adán y Eva, cuando comieron del fruto, ¿qué sucedió? En el versículo 7. Dice que entonces abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Mi versión dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, que son dos personas, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Qué los llevó a ellos a tratar de cubrir su desnudez con delantales? Porque el velo de Dios fue quitado de ellos y entonces ellos podían ver su desnudez. Antes no se habían cuenta que estaban desnudos, porque no sentían eso, no sentían culpabilidad, no sentían... No había la necesidad. ¿Cómo se llama eso? Shame. Avergonzados. Vergüenza. No tenían vergüenza. Porque no tenían necesidad de vergüenza. Pero a medida que ellos desobedecen, ya entra la vergüenza, entra el miedo, el temor. Ellos salen corriendo cuando oyen la voz de Dios y se esconden. El miedo. El miedo es lo que hace que nosotros mintamos. El miedo es lo que hace que nosotros cometamos adulterio, aunque no crean. El miedo es lo que hace que nosotros matemos, que le quitemos la vida a otra persona. El miedo es lo que hace que nosotros tratemos de tomar lo que no nos corresponde. El miedo es lo que hace que nosotros hablemos mal de la otra persona y damos falso testimonio. El miedo es lo que hace que nosotros no honremos a nuestro padre ni a nuestras madres. Es el miedo. A la raíz de todo el pecado es el miedo, la vergüenza. Entonces, Adán y Eva pecaron y comenzaron a experimentar el miedo. ¿Por qué? Por la separación de Dios. Cuando Dios, el espíritu con el cual, el carácter con el cual Dios había hecho a Adán, comenzó a partir. Aunque ellos sabían
lo que era el bien, ahora también conocían el mal porque habían experimentado la desobediencia. Al ellos hacer eso, experimentaron la desobediencia y ya sabían lo que era desobedecer. Ya eso crea dentro de sí, es su consciente, y podemos también hablar genéticamente, porque eso fue lo que nosotros engendramos, porque ellos no tenían hijos cuando pecaron, pero después tuvieron hijos. Entonces los hijos que vinieron de ellos, como vemos en el capítulo 4, ya traían en sí la desobediencia. Por eso Caín desobedece el mandato de Jehová. Y por ahí adelante todos los demás, hasta el punto en que tuvieron que ser destruidos completamente en el diluvio. Porque llegó a tal punto que no podía mantenerse, no podía sostenerse la vida en el planeta. Estaban autodestruyéndose, eso sí. Entonces, Dios, para poder extender el tiempo de gracia y de misericordia y poder traer así su plan de salvación para que Cristo tenía que venir, acuérdense de eso. Entonces Dios trajo el diluvio para interrumpir ese proceso, ese crecimiento del pecado temporalmente, y después permitirlo. Y volvió a acontecer inmediatamente después del diluvio, si no se acuerdan. ¿Qué sucede después del diluvio? Los hombres comienzan a crear una torre porque ellos dicen, vamos a crear una torre que llegue hasta los cielos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido ya destruidos y tenían la historia del diluvio que sus antepasados le habían enseñado que había sucedido un diluvio y que Dios había destruido a la humanidad por un diluvio. Pero tampoco se olvidaron de que Dios había prometido que no iba a volver a destruir la tierra por diluvio. Exacto. Pero, ¿qué tenían ellos? Miedo, porque ellos sabían que estaban haciendo lo incorrecto. Entonces, preparándose para en contra de Dios, comenzaron a crear la torre. Porque si ellos están a la altura de Dios, no se van a ahogar. Pero Dios frustró los planes y no los destruyó, pero sí los frustró de la manera más sabia. Porque cuando uno ve un solo camino, Dios ve millones de opciones, millones de alternativas. Y el Señor cambió su lengua, su forma de comunicación. Entonces ya no podían trabajar juntos. Porque una cosa interesante que dice el versículo es que esto es lo que comienzan a hacer. Ahora nada les será imposible. O sea que Dios reconoce, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó con la capacidad de nosotros mismos poder procrear. Podemos dar a luz entre sí, entre nuestra naturaleza, y podemos también ser creativos. Y el Señor, para parar eso, porque Él tenía una agenda específica, y ahora esa era la introducción, ahora estamos en el... No, mentira. Vamos a hacerlo en múltiples partes, pero está bien, no hay problema. Había una agenda específica que el Señor quería cumplir. Es la redención del ser humano. Desde el día en que Adán pecó, hasta el día en que el pecado sea terminado en esta tierra, que se acabe, cuando la muerte ya deje de vivir, como estuvimos leyendo, van a ocurrir 6,000 años. Como dice Pedro, que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como ayer. Van a haber 6,000 años. La hermana White también lo habla en el conflicto de los siglos y lo explica, que desde el punto de comienza el pecado en la tierra hasta el fin, el de día a día, o sea, no estamos hablando en el momento preciso y exacto, porque a Dios le gusta hacer las cosas exactamente. 6,000 años, no más. Cuando Jesucristo viene a la tierra, se cumplieron 4,000 años. Y de aquí, cuando Jesucristo a nuestro tiempo, hasta el tiempo final, 2,000 años. Y that's it. Entonces, vamos a entrar ahora en detalle. Si Adán y Eva no murieron porque un cordero murió en su favor, ¿será que el cordero era algo especial? ¿Tenía algo el cordero en sí No. que les dio vida a ellos? No. Entonces, ¿por qué al morir un cordero, ellos continúan viviendo? Porque eso era como una esperanza para ellos. Para ¿Esperanza de el qué? cordero que habría de venir, que era Cristo. Amén. Estaba apuntando a aquel que había de venir. Aquel cordero que quita el pecado del mundo. Ese fue el cordero que nos dice en Apocalipsis que fue inmolado desde la fundación del mundo. Porque cuando Adán y Eva pecan es la fundación del mundo. Ese es el cordero que fue inmolado.
Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Aunque ese cordero no tenía en sí nada, el acto de sacrificar ese cordero y el mismo cordero que fue muerto fue el que proveyó para Adán y Eva para cubrir verdaderamente su desnudez. Miren ese otro punto. Ellos tenían vergüenza por lo que habían hecho. Era una realidad lo que habían hecho, era una desobediencia y estaban desnudos. Ya no tenían el manto protector de la luz divina. Habían perdido eso porque ya habían pasado esa línea, ¿no? Habían desobedecido. Y Dios, para que no tuvieran vergüenza, los cubrió con la justicia del Cordero, en la piel del Cordero. ¿Cómo cubre Jesucristo nuestra falta de justicia? Con su propia sangre, como estamos estudiando esta mañana. La justicia divina es la que nos cubre con su propia justicia. Jesús nos cubre con su. Cuando cuando el Padre nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros directamente, nos ve a través de Cristo. Él ve a Cristo y su justicia perfecta y por eso nosotros somos aceptos delante del Padre. ¿Okay? Mientras la gracia está todavía vigente. Y esto es lo importante, mis hermanos. ¿Por qué? El tiempo de gracia está por cerrarse. Acordémonos lo que acabamos de decir hace un momento. Van a haber 6,000 años, no más. ¿Desde cuándo comenzó el juicio investigador? Y el juicio investigador es aquel que hace análisis de quiénes son los que son verdaderos cristianos. Ese es el punto y el propósito por este juicio. Para verificar y ver. ¿Se acuerdan cuando los ángeles fueron enviados a Sodoma y Gomorra? Los ángeles fueron enviados ¿para qué? Para ver qué era lo que estaba, porque habían oído de que, ¿sabes? El clamor de Sodoma y Gomorra, dice Dios, porque su iniquidad es mucha. Ellos fueron a verificar, a ser testigos de lo que estaba sucediendo. Y cuando ellos entraron, ¿qué fue lo que sucedió? Los mismos hombres de Sodoma querían abusar de ellos. ¿Qué más evidencia necesitaban? Y por eso le dijeron a Lot, agarra tú y tu familia y sal ya, porque vamos a destruir este lugar. Entonces, hay un tiempo en el cual Dios hace investigación. ¿Quién es verdaderamente el que está por Cristo? ¿Qué era lo que estaba Abraham negociando con Dios? Si hay 50 justos, no la destruiré. Si hay 30 justos, no la destruiré. Si hay 20 justos, no la destruiré. Si hay 10 justos, no la destruiré. ¿Habían 10 justos? No. Ni 10 había. Entonces, ¿por qué fue Sodoma y Gomorra destruida? No había justicia. No había representación de la justicia de Dios ahí. Entonces fue destruida. Cuando lleguemos al punto final de este planeta, van a ser muy pocos los que verdaderamente están practicando la justicia de Dios. Y por ende, este planeta va a ser destruido. Las últimas 7 plagas es la destrucción del planeta y la preparación para la segunda venida de Cristo a recoger su pueblo. Aquellos que le han obedecido y a pesar de que estén descansando, como leímos en el apóstol Pablo, que durmamos o vivamos, vamos a ser todos transformados al sonar de la trompeta. Entonces, Dios tiene un plan y en la próxima oportunidad vamos a revisar y a estudiar ese plan a más plenitud. Todo lo que les he estado hablando es en base al calendario divino. Y eso es una agenda que se está cumpliendo a la perfección. Jesucristo vino y fue bautizado en el momento preciso. Jesucristo murió en la cruz en el momento exacto. Jesucristo resucitó y fue al cielo en el momento como Él lo había anunciado a través de las fiestas que se encuentran en Levíticos 23. Todas las fiestas, como leímos ahorita, Él no vino a abrogar, sino a cumplir. Todas se cumplieron. Él las cumplió todas, con excepción de una que estamos. Y digo 2 porque estamos en medio de la penúltima. Y es la fiesta del Día de la Expiación. Estamos bajo el Día de la Expiación desde 1844. Y ese es el propósito, esa es la razón por la cual esta iglesia, este movimiento adventista existe. Porque si no hubiéramos pasado por esa experiencia, no estuviéramos
conscientes de esto, de estas verdades, de que hay un santuario en el cielo, de que el tiempo de gracia está por cerrarse. Esa es la misión y el propósito con el cual fuimos nosotros llamados para poder testificar y dar testimonio de lo que Dios nos ha dado a nosotros. El tiempo de gracia está por cerrarse. Y una vez que se cierre el tiempo de gracia, ya no va a haber más intercesión. Y termino leyéndoles esta cita del espíritu de profecía. Mientras se prosigue, los que vivan, estoy leyendo de Cristo en su santuario, la página 100, párrafo 4. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados del todo pecado por la sangre de la aspersión. Es como si estuviéramos volviendo a ese punto donde Adán fue buscado por Dios y le preguntó, ¿dónde estás tú? Dios va a venir y el hombre se va a esconder, pero Dios va a encontrarlo y el hombre va a tener que responder, ¿qué has hecho tú con la vida que yo te di? Vamos a estar delante de él sin mediador. Vamos a estar delante de él como Adán estuvo, desnudo, con vergüenza de pecado. Pero si mientras este tiempo de gracia hemos permitido que el Espíritu Santo transforme nuestros caracteres, entonces no va a haber vergüenza. Vamos a estar listos para recibirlo, vamos a estar gozosos para recibirlo. Porque se nos acaba el tiempo, perdón mi hermano. Por medio de la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Ahora, hay mucho que decir, pero lo que no nos queda es tiempo. Perdón, mi hermana. Para la próxima vez le quedo en deuda. Y vamos a estudiar más acerca de estos detalles porque el tiempo está cerca y tenemos que estar preparados. Tenemos que saber cuál es la preparación que necesitamos para este tiempo final. Y yo les soy honesto. La preparación, la prioridad de la preparación no es a buscar tierras, aunque sí debemos de salir de las ciudades como se nos ha dicho si queremos ser obedientes. Pero la preparación más importante es nuestro corazón. Porque la parte que no alcancé a hablar de ustedes hablaba acerca de la mujer de Lot, donde dice el apóstol Pablo, acuérdense de la mujer de Lot. Aunque ella salió de Sodoma, su corazón lo tenía todavía en Sodoma y por eso volteó y se perdió. Así que no sea esa nuestra experiencia. Tenemos la oportunidad de la salvación. Dios lo ha hecho ya todo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Hoy es el día de salvación. Amén. Así que yo estaría haciendo un desfavor al Señor si no hago un llamamiento en esta mañana para todos aquellos que quieran renovar sus votos y su convicción, su decisión para con Cristo, porque tiene que ser constante cada día, porque cada día tenemos que morir a nosotros mismos, cada día tenemos que aceptar al Señor. Así que todos aquellos que estén como yo, dispuestos a aceptar nuevamente, a renovar sus votos con Cristo y a estar en pie, pónganse de pie, por favor, o pongámonos de pie y vamos a orar. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu gran amor y tu bondad. Señor, tú has hecho todo por nosotros. Tu brazo derecho lo ha hecho posible. Tú demostraste la victoria a través de la confianza en tu poder, en tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por darnos ejemplo. Gracias, Padre, por darnos la promesa de que si nosotros clamamos a ti, de que si te pedimos por el don del Espíritu Santo, tú lo concederías, como los padres están dispuestos a dar buenas dádivas a sus hijos. Amén. Señor nuestro, te pedimos en este momento que limpies nuestros corazones y nuestras mentes, que nos hagas aptos o aceptos delante de ti y que podamos, Señor, ser transformados para que pueda estar en pie en aquel día y recibirte cuando vengas en gloria y majestad. Amén. Esto lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Tengan todos un feliz sábado. Dios me lo bendiga. Amén.